Las mañanas para mí siempre han sido un diálogo silencioso con el pasado. Comenzaba en el jardín, con los rosales que mi difunta Elena plantó. Cuidarlos no era una tarea, era una conversación. Cada capullo que se abría era un buenos días de ella. Cada espina que me hería era un recordatorio de que la belleza y el dolor, a menudo, crecen en la misma rama. Esta casa, este jardín, no son solo ladrillos y tierra. Son el archivo vivo de 50 años de amor, de sudor, de risas y de lágrimas. Cada tabla del piso que cruje bajo mis pies conoce el peso de mis pasos, desde los días de vigor hasta la lentitud de ahora. Mi hijo, Bruno, y mi nuera, Sofía, suelen decir que me estoy volviendo olvidadizo. Y, para ser honesto, no están del todo equivocados. A veces, olvido dónde dejé los lentes para leer, solo para encontrarlos encima de mi propia cabeza. El otro día, llamé a nuestro vecino, don Afonso, don Armando. Pequeños deslices de la memoria, como hojas secas que se desprenden de un árbol viejo. Pero un árbol, incluso perdiendo algunas hojas, sigue con las raíces firmes en la tierra. Y mis raíces, mi lucidez para lo que realmente importa, siempre han estado más firmes de lo que ellos podrían imaginar. Confundían mis pequeñas fallas con una senilidad completa. Fue un error de cálculo que les costaría muy caro. La mañana del martes comenzó como cualquier otra. Desperté, conversé con las rosas de Elena, preparé mi café. El sol entraba por la ventana de la cocina, tibio y familiar. Pero cuando fui a recoger el periódico al portón, mi mundo se detuvo. Clavada en medio de mi césped, violando la santidad del jardín de Elena, estaba una pancarta, blanca y roja, con letras mayúsculas y agresivas. Se vende. Me quedé parado, el periódico olvidado en la mano. El rojo de la pancarta parecía sangrar sobre el verde del césped que yo mismo podé el fin de semana. Se vende mi casa, mi vida, mi historia. Sentí que me faltaba el aire, una presión en el pecho, la misma que sentí el día que Elena partió. Era una violación, una invasión de la peor especie, pues no venía de un extraño, sino de adentro. Entré a la casa, la pancarta ardiendo en mi retina. Bruno y Sofía estaban en la mesa de la cocina, tomando café como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera puesto de cabeza. Coloqué la pancarta sobre la mesa con un golpe sordo. La taza de Sofía tembló en el platillo. ¿Qué significa esto?, pregunté, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Bruno me miró con esa expresión que ha perfeccionado a lo largo de los años, una mezcla de lástima e impaciencia. La mirada de quien habla con un niño terco. Papá, calma. No es nada de lo que estás pensando, dijo, con una tranquilidad ensayada. No, insistí. Está escrito, se vende. ¿Qué más podría pensar? Ay, papá, suspiró, intercambiando una mirada cómplice con Sofía. Es solo un avalúo, cosa del banco. Tienen que poner la pancarta para hacer una estimación de valor. Es un procedimiento estándar. Usted sabe cómo son estas cosas burocráticas. No se preocupe, no es nada de verdad. Sofía intervino, la voz goteando una dulzura venenosa. Tu papá se altera por nada, mi amor. Se le olvida cómo funcionan las cosas hoy en día. Fernando, es solo para que el banco sepa cuánto vale la casa, para que nos demos una idea para el futuro, ¿entiende? No tiene que preocuparse por eso. Deje que nosotros nos encarguemos de todo. Me trataron como a un imbécil, un viejo esclerosado que se creería la excusa más barata del mundo. Un banco que necesita clavar una pancarta de venta para hacer un avalúo. Era un insulto no solo a mi casa, sino a mi inteligencia. Los miré fijamente, uno por uno. Vi la mentira danzando en los ojos de Bruno, la codicia mal disimulada en la sonrisa de Sofía. Y, en lugar de gritar, de explotar, hice lo que esperaban que un viejo olvidadizo hiciera. Cedí. Ah, un avalúo, murmuré rascándome la cabeza. Entiendo.
Disculpen, creo que me asusté por nada. Tienen razón, ando medio olvidadizo. El alivio en sus rostros fue casi palpable. Sonrieron, satisfechos de su propia actuación, convencidos de que el viejo se había tragado el anzuelo. Eso, papá. Ahora tómese su café. No deje que se enfríe, dijo Bruno, tomando ya su celular. El asunto cerrado, el viejo problema sorteado. Me retiré a mi estudio, el pequeño cuarto del fondo que transformé en mi refugio. Cerré la puerta, caminé hasta mi viejo escritorio de caoba y giré el pequeño globo terráqueo que estaba sobre él. Con un clic, una sección de la base del globo se abrió, revelando no una caja fuerte, sino una llave. La usé para abrir el cajón inferior del escritorio, el único que estaba cerrado con llave. Ahí dentro, en una carpeta de piel, estaba mi verdadero plan para el futuro, mi testamento en vida. Tomé el documento, las hojas gruesas e importantes pesando en mis manos. Fui directo a la cláusula 37B, la que yo mismo le pedí al licenciado Monteiro, mi abogado, que redactara años atrás, con una claridad implacable. Recordé la conversación que tuve con Elena, poco antes de que enfermara. Estábamos sentados en el porche, viendo a Bruno, ya adulto, discutir con un vecino por un lugar de estacionamiento. Elena suspiró. «Fernando, me preocupa nuestro muchacho. Tiene un buen corazón, pero es débil. Y Sofía solo ve números, no personas. Tengo miedo de lo que puedan hacer cuando seamos viejos, cuando estemos frágiles». «Nunca nos harían daño, mi amor», le dije tratando de tranquilizarla, y a mí mismo. «La generosidad, mi viejo», respondió ella, con esa sabiduría triste que solo ella tenía. «Para los codiciosos no es una virtud, es una invitación. Prométeme que vas a proteger esta casa. Prométeme que te vas a proteger a ti mismo». Lo prometí, y la cláusula 37B fue el cumplimiento de esa promesa. Leí las palabras que ya sabía de memoria. En la eventualidad de cualquier intento de enajenación, venta, transferencia o gravamen de este inmueble por parte de mis herederos directos o sus cónyuges, sin mi explícito y documentado consentimiento ante notario, mientras yo, Fernando de Almeida, me encuentre en pleno goce de mis facultades mentales, esta cláusula de protección se activará de forma automática e irrevocable. La activación de esta cláusula determina la transferencia inmediata de la totalidad de la propiedad a la institución de caridad Hogar Dulce Refugio, con RFC tal como donación perpetua. Ellos creían que estaban dando el primer paso para robarme. Mal sabían que, al clavar esa pancarta en el jardín, ellos mismos acababan de firmar el documento que los dejaría sin nada. Me trataron como a un niño senil, sin saber que el viejo olvidadizo ya había escrito el final de su historia. Y el final no sería feliz para todos. Me trataron como a un niño, sin saber que el viejo olvidadizo ya había escrito el final de su historia. Quédate conmigo hasta el final y dime, ¿qué sentirías al ver tu vida entera puesta en venta por aquellos a quienes más amas? Cuéntame desde qué ciudad me entiendes, porque la soledad de hoy es la semilla de la justicia de mañana. En los días siguientes, la pancarta de «Se vende» se convirtió en un centinela de hierro en mi jardín, un monumento a la traición clavado en el corazón de mi hogar. Y yo, por mi parte, comencé mi actuación más difícil. Me puse el disfraz del viejo olvidadizo, un papel que ellos me designaron y que yo, ahora, usaría como mi mejor arma. La casa se transformó en un escenario, y cada día era una nueva escena en el teatro de su absurdo. «Papá, ¿se acuerda de lo que platicamos sobre la pancarta?», me preguntaba Bruno cada mañana, con una paciencia forzada. «Es solo un avalúo, ¿recuerda?». Y yo, con una mirada vaga, respondía: «Ah, sí, el avalúo. Claro, mijo, claro», obligándolo a repetir la mentira, a sentir el sabor amargo de ella en su propia boca, día tras día. Mi aparente senilidad era el espejo donde su deshonestidad se reflejaba, y veía que, con cada repetición, él desviaba más la mirada. Mi nueva rutina era la de un observador silencioso.
un espía en mi propia vida. Los veía, los oía, los sentía, y en silencio los juzgaba. La herida del abandono no era un corte rápido y limpio, era una infección lenta que se extendía con cada gesto de falta de respeto, cada palabra condescendiente. Pocos días después de la pancarta, trajeron a la agente inmobiliaria, una mujer llamada señora Méndez, con una sonrisa tan ancha como finos eran sus tacones. La presentaron como una amiga de Sofía que trabaja con decoración. Una mentira tan transparente que resultaba ofensiva. «Papá, Sonia solo vino a darnos unas ideas para modernizar la casa», dijo Sofía, dándome una palmadita en el brazo, como si yo fuera un perrito que necesitara un cariño. Y así comenzó la tortura. Me hicieron acompañarlos. El viejo propietario convertido en espectro, mientras paseaban por mi vida, evaluándola, poniéndole precio, desmembrándola. «La recámara principal es excelente, muy espaciosa», decía la señora Méndez, en la habitación donde dormí con Elena durante 40 años, donde ella dio su último suspiro en mis brazos. «Con una pintura neutra y unos muebles más modernos, quedaría perfecta. Y este cuarto de aquí», continuó Sofía, abriendo la puerta de mi estudio, «es el estudio de mi suegro. Como puede ver, tiene una iluminación óptima. Podría convertirse fácilmente en un cuarto de visitas encantador o incluso en un vestidor. Mi estudio, el lugar donde ayudé a Bruno con sus tareas de matemáticas hasta altas horas de la noche, cuando él, un adolescente frustrado, lloraba diciendo que nunca aprendería. Recuerdo haberlo abrazado, su cabeza en mi hombro, y decirle: «Claro que sí, mijo, puedes ser lo que quieras en esta vida, y yo siempre estaré aquí para ayudarte». Y ahora, él observaba en silencio mientras planeaban borrar ese mismo espacio de apoyo y convertirlo en un vestidor. La peor parte fue en el jardín. «El terreno tiene un potencial increíble», evaluó la agente, «pero estos rosales antiguos hacen que el ambiente se vea un poco anticuado. Un césped simple, quizás con un deck de madera, se valoraría más en el mercado actual». Anticuado. Las rosas de Elena. En ese instante, me transporté a una tarde de primavera, 30 años atrás. Elena y yo, de rodillas en la tierra, las manos sucias, plantando el primer rosal. Recuerdo el sudor en su frente, la sonrisa en su rostro. «Este jardín, Fernando», me dijo, mirando nuestras manos unidas sobre la tierra fértil, «no es para la moda, es para el alma. Contará nuestra historia a quien sepa escuchar». Y ahora, la historia de nuestra alma estaba siendo juzgada como anticuada, un obstáculo para el mercado actual. Mientras profanaban mis memorias, yo mantenía mi máscara de olvido. Solo asentía, sonreía vagamente y me retiraba a un rincón, dejándolos a sus anchas para planear el desmembramiento de mi mundo. Y ellos, creyendo en mi aparente pasividad, se volvieron cada vez más descuidados, más arrogantes. Empezaron a hablar abiertamente frente a mí, como si fuera sordo o ya estuviera ausente. Sentados en el comedor, extendían catálogos de coches y folletos de viajes sobre la mesa. «Con el dinero de la casa por fin podemos cambiar de coche, Bruno», decía Sofía emocionada. «Basta de coches compactos, quiero una SUV y un viaje a Europa, me lo prometiste, París, Roma». «Calma, mi amor», respondía Bruno riendo. «Primero, tenemos que cerrar el trato, pero sí, haremos todo eso, y todavía sobrará un buen dinero para invertir». Yo los escuchaba sentado en mi sillón y pensaba en la ironía. Su codicia era tan provinciana. Coches, viajes, planeaban gastar el fruto de la venta de mi casa en placeres pasajeros, sin tener la menor idea de que la verdadera riqueza no estaba en los ladrillos que me rodeaban, sino en la cláusula de un papel guardado bajo 7 llaves. La cláusula que creé precisamente para protegerme de ese tipo de mentalidad. El recuerdo de ese día, en el despacho del licenciado Monteiro, era muy nítido. Yo, sentado en la silla de piel, explicando mis intenciones. El abogado, un hombre sabio,
Me miró con una tristeza respetuosa. Fernando, es una cláusula dura, prácticamente una trampa. ¿Estás seguro? Lo estoy, licenciado, respondí. Rezo todos los días para que mi hijo nunca me dé la razón. Rezo para que recuerde los valores que su madre y yo le enseñamos con tanto sacrificio. Pero si la codicia habla más fuerte que el amor, si un día él mira esta casa y ve solo dinero, entonces esta casa no será su premio. Esta casa se convertirá en el legado de Elena. Y un legado no se vende, se honra. La confirmación de que había hecho lo correcto llegó un sábado por la tarde. La señora Méndez, la agente, regresó. Esta vez con Bruno. Los vi desde mi estudio por la ventana. Caminaron hasta la pancarta de "Se vende" y con un gesto triunfante pegaron una franja roja sobre ella. Vendido. Mi corazón dio un golpe sordo en el pecho. Era real. Lo habían hecho. Entraron a casa exultantes, riendo, abrazados. Bruno traía una botella de vino espumoso bajo el brazo. Papá, tenemos una noticia maravillosa, anunció, la voz vibrando de alegría. El avalúo del banco fue un éxito tan grande que ya apareció un comprador. Cerramos el trato hoy. La casa se vendió. Continuaron la mentira. Incluso con la franja de "vendido" afuera, insistían en la farsa del avalúo, tratándome como a un niño a quien se le cuenta una fantasía para no asustarlo. Sofía me abrazó, un abrazo helado y rápido. Estamos tan felices, Fernando. Ahora el futuro de nuestra familia está garantizado. El futuro de su familia, no el mío. Descorcharon el vino espumoso, el sonido del corcho resonando en la casa como un disparo. Llenaron las copas y me ofrecieron una. Un brindis, papá, por el futuro. Tomé la copa, las manos firmes. La llevé a mis labios, pero no bebí. Solo los observé brindar. Las sonrisas de victoria, la felicidad genuina por haber conseguido lo que querían. Brindaban por la venta de mi casa, por mi futura expulsión, por el éxito de su plan. Y yo, en silencio, brindé también. Brindé por la cláusula 37B. Brindé por la promesa que le hice a Elena. Brindé por la justicia, que, como un río subterráneo, corría silenciosa bajo sus pies, a punto de emerger y ahogarlos a todos. Esa noche, después de que salieron a celebrar, me quedé solo en mi estudio. Tomé el portarretrato con la foto de nuestra boda, la imagen de una Elena joven y sonriente. Acaricié su rostro en el papel. Firmaron su propia sentencia, mi amor. Le susurré a la foto. Vendieron nuestra historia. Pero no te preocupes, nuestra casa por fin cumplirá el propósito que siempre soñaste para ella. Se convertirá en un hogar de verdad, pero no para ellos. Mi casa, en los días que siguieron, se transformó en un escenario de celebración. Pero la fiesta, claro, no era para mí, era sobre mí. Bruno y Sofía, ebrios por el éxito de la venta, flotaban por las habitaciones con la euforia de quien acaba de ganar la lotería. Y, en la práctica, para ellos, era exactamente eso. Habían transformado al estorbo, al viejo padre, en la llave para la vida que siempre soñaron. Yo, por mi parte, me adentré en mi papel. Me convertí en un maestro en el arte de la ausencia presente. Estaba ahí, en mi rincón, en mi sillón, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, repasando cada paso de mi plan, anticipando cada detalle del día del juicio. Mi aparente fragilidad era mi escudo, mi silencio, mi espada. Ellos veían a un viejo decrépito apagándose. Yo veía a un general en su tienda, en la víspera de la batalla final. El plan de acción, mi verdadero plan, era paradójico. Mi mayor fuerza, en ese momento, residía en mi completa inacción. No necesitaba mover un dedo. La trampa, construida años antes con la sabiduría de Elena y la pericia del licenciado Monteiro, ya estaba montada. Solo necesitaba permitir que su codicia los guiara, paso a paso, hasta su propio cadalso. Y ellos caminaban con un entusiasmo contagioso. Empezaron a empacar. Cajas de cartón surgieron por toda la casa.
pero lo que empacaban contaba una historia. Eran sus cosas, la ropa de marca de Sofía, los aparatos electrónicos de Bruno, los juguetes caros del nieto que apenas se usaban. Mis pertenencias, sin embargo, eran tratadas con un descuido revelador. Sofía, con guantes de goma, como si tocara algo contagioso, apilaba mis libros en cajas viejas de supermercado. «Papá no va a necesitar todo esto en el nuevo lugar», la oí decirle a Bruno en voz alta, sin preocuparse de si yo escuchaba. «Allá deben tener un estante comunitario, qué sé yo. Llevamos solo lo esencial». Lo esencial. Ellos, los árbitros de mi vida, ahora decidían qué era esencial para mis memorias. Observé en silencio mientras evaluaban qué hacer con los muebles de Elena, con la vajilla que compramos juntos, con la historia de nuestra vida. Cada objeto era mirado no por su memoria, sino por su valor de reventa o la dificultad que daría en la mudanza. La casa, para ellos, ya no era un hogar, era un inventario. El día que esperaba llegó un jueves por la mañana. Bruno entró a mi estudio sonriente, sosteniendo un papel. «Papá, buenas noticias. El papeleo está todo listo. La firma final con los compradores será el próximo viernes a las 10 de la mañana en la notaría pública del centro. Después de ahí, ya podemos ir directo a conocer su nueva casa. Le va a encantar el lugar. Es súper tranquilo». Me entregó un folleto. Las fotos mostraban un edificio bajo, con una fachada descolorida y un jardín raquítico. El nombre era un eufemismo cruel. Residencial Dulce Morada. Parecía más una sala de espera para la muerte. Tomé el folleto, miré las fotos con una expresión vaga y dije: «Se ve bien, mijo. Ustedes saben qué es lo mejor para mí». Ese era el gatillo, la fecha, la hora, el lugar. En cuanto salió del estudio, satisfecho con mi docilidad, cerré la puerta con llave. Fui al teléfono y marqué el número del licenciado Monteiro. «Licenciado, buenos días. Habla Fernando», dije, la voz baja pero firme. Fernando, amigo mío, esperaba su llamada. «Dígame». «La firma final. Será el próximo viernes, 2 de agosto, a las 10 de la mañana, en la notaría pública del centro». Hubo un silencio del otro lado, y luego la voz del abogado, ahora con un peso de acero. «Entendido, Fernando. Ahí estaré. La documentación de la transferencia para el hogar Dulce Refugio ya fue protocolizada y está lista para ser ejecutada en el momento exacto en que se registre la firma de venta. Es un mecanismo automático, como lo planeamos. No tendrán escapatoria. Están vendiendo una propiedad que, en el instante exacto en que firmen, dejará de ser suya para nunca haber sido de ellos. Gracias, licenciado. Cuento con su discreción hasta el último momento», pedí. «Fernando, será un honor. La justicia a veces necesita un poco de teatro para ser verdaderamente apreciada». Colgué el teléfono. El mecanismo estaba armado, pero para fortalecer mi espíritu para lo que vendría, necesitaba hacer una última cosa. Necesitaba ver con mis propios ojos el destino que había elegido para el legado de Elena. Esa misma tarde, tomé un autobús y fui al otro lado de la ciudad, a un barrio pobre que apenas conocía. El hogar Dulce Refugio estaba en una calle estrecha, apretado entre una bodega abandonada y una vulcanizadora. Era una casona antigua, la pintura descascarada, las ventanas con rejas. La fachada era triste, pero de la puerta abierta venía un sonido que contrastaba con la melancolía del lugar, el sonido de risas de niños. No me anuncié como el futuro benefactor. Dije que era un jubilado, don Fernando, que quería donar algunos libros infantiles que fueron de mi nieto. Me recibió una mujer de mediana edad, con ojeras profundas pero una sonrisa que irradiaba una bondad genuina. Era la directora, la hermana Lucía. Me agradeció por los libros y me invitó a pasar. El interior estaba aún más desgastado que el exterior. Paredes necesitadas de pintura, muebles viejos y remendados. Pero a pesar de la pobreza, todo estaba impecablemente limpio. Y el lugar vibraba con vida. Niños corrían por un patio pequeño, de cemento, pateando una pelota desinflada. Otros, más pequeños,
Dibujaban en una mesa de plástico. «Hacemos lo que podemos, don Fernando», dijo la hermana Lucía, siguiendo mi mirada. «Tenemos 52 niños aquí. La mayoría viene de situaciones terribles. Lo que más nos falta es espacio. Y dinero para remodelaciones, claro. El techo tiene goteras en invierno». Suspiró. «Nuestro mayor sueño sería poder darles un hogar de verdad. Un lugar con un jardín, con césped para que corran descalzos, con árboles para trepar. Un lugar que no pareciera una institución, sino una casa de familia, una casa de familia, con un jardín». En ese momento, la imagen de las rosas de Elena me vino a la mente con una fuerza abrumadora. Vi a esos niños corriendo en mi césped bajo la sombra del mango que planté cuando Bruno nació. Vi mi casa, ya no como un escenario de traición, sino como un refugio para esos pequeños que, como yo, sabían lo que era el abandono. Las lágrimas llenaron mis ojos. «¿Está usted bien?», preguntó la hermana Lucía preocupada. «Lo estoy, mija. Estoy muy bien», respondí, la voz entrecortada. «Tiene usted razón. Los niños merecen un jardín». Me quedé ahí por más de una hora observando. Vi el cariño con que las cuidadoras trataban a los pequeños. Vi la resiliencia en los ojos de esos niños. Y toda y cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la dureza de mi plan se disipó como humo. Lo que estaba haciendo no era un acto de venganza. Era un acto de redistribución. Estaba quitando un hogar a quienes no lo merecían y entregándolo a quienes desesperadamente necesitaban uno. Estaba transformando su codicia en la felicidad de 52 niños. Era la alquimia de la justicia. Salí del orfanato con el corazón en paz. La noche anterior al día de la firma fue la más tranquila que tuve en años. Bruno y Sofía estaban eufóricos, apenas podían contenerse. Brindaron con vino barato en la cena, hablando de los planes, del coche nuevo, del viaje. Los observé, como quien ve una película cuyo final ya conoce. Más tarde, en mi cuarto, miré por la ventana el jardín bañado por la luz de la luna. Las rosas de Elena parecían brillar. «Llegó la hora, mi amor», le susurré a la noche. «Nuestra casa por fin tendrá el alma que siempre soñaste para ella. Un alma llena de risas de niños, de pies descalzos en el césped. Y en cuanto a ellos, tendrán la lección más grande de todas, la de que una casa se construye con respeto, no con ladrillos. Y ellos demolieron los cimientos hace mucho tiempo». Con la pancarta de vendido clavada en el jardín como una bandera de conquista, la atmósfera en la casa cambió una vez más. La euforia inicial de Bruno y Sofía dio paso a una ansiedad práctica, la prisa de quien necesita resolver los últimos detalles antes de poner las manos en el premio. Y el último detalle, el último obstáculo entre ellos y la vida de lujo que habían planeado, era yo. Su estrategia cambió. Ya no necesitaban engañarme sobre la venta de la casa. En sus mentes, yo ya había aceptado la mentira del avalúo exitoso. Ahora, la misión era retirarme de la ecuación de la forma más rápida y eficiente posible, pero bajo un velo de cuidado y preocupación filial. La fase de la manipulación sutil había terminado. Comenzaba la fase de la expulsión cariñosa. Fue un lunes, a menos de una semana de la firma final, que me llamaron para una reunión familiar en la sala. Extendieron sobre la mesa de centro una colección de folletos coloridos y brillantes, como si fueran a presentarme un catálogo de resorts vacacionales. «Papá, le tenemos una sorpresa maravillosa», comenzó Sofía, la voz rebosante de una alegría artificial. «Pasamos las últimas semanas investigando y encontramos el lugar perfecto para que usted viva sus próximos años con toda la comodidad y seguridad del mundo». Me entregó uno de los folletos. En la portada, una pareja de ancianos sonrientes, de cabellos impecablemente blancos, jugaba a las cartas en un jardín florido. El nombre era una obra maestra de la publicidad engañosa: Residencial Villa Plena. «Mire qué increíble, papá», continuó Bruno, señalando las fotos.
Tiene alberca climatizada para hidroterapia, sala de cine, clases de baile de salón. Usted, que siempre le gustó bailar con mi mamá, le va a encantar. Y lo más importante, atención médica a las 24 horas. Ya no tendrá que preocuparse por nada. Miraba las fotos. La alberca era minúscula, claramente diseñada para parecer más grande en la foto. La sala de cine era una televisión un poco más grande en una sala con sillas de plástico. Y los amigos en las fotos eran modelos, sus sonrisas profesionales y vacías. Era un retrato de la soledad maquillado para parecer un paraíso. Es una villa para adultos mayores, Fernando, explicó Sofía, usando el término de moda. No es un asilo. Es un concepto moderno. Un lugar para que usted tenga su independencia, pero con todo el soporte que necesita. Pensamos en todo. Fingí dudar, desempeñando mi papel de viejo apegado y confundido. Pero, ¿y mi casa? Me gusta estar aquí, mis vecinos, mi jardín. Fue la entrada que Bruno esperaba para el golpe de misericordia, la justificación final que los absolvería de toda culpa. Papá, sabemos que ama esta casa, dijo, poniendo la mano en mi hombro con una gravedad ensayada. Pero tiene que ser realista. Ya no puede cuidar de un lugar tan grande solo. Da mucho trabajo, genera muchos gastos. Y nosotros, bueno, estaremos ocupados empezando nuestra nueva vida, con nuestra nueva casa. No podremos estar aquí todo el tiempo para ayudarlo. Es por amor, Fernando, completó Sofía, los ojos brillando con una sinceridad calculada. Nos preocupamos por su seguridad. ¿Se imagina que se cae aquí, solo, y no hay nadie para ayudarlo? Nunca nos lo perdonaríamos. Allá en Villa Plena, tendrá enfermeros, médicos, todo a su alcance. Con el dinero de la venta de la casa, dijo la frase como si fuera lo más natural del mundo, podemos pagarle la mejor suite, con vista al jardín, y además garantizamos nuestro futuro. Es la solución perfecta. Todos salimos ganando. Todos nosotros. La forma plural que usaban para enmascarar el singular de su codicia. Continué mi actuación. Tomé uno de los folletos, entrecerré los ojos como si tuviera dificultad para leer. Pero, ¿y mis rosas? ¿Las rosas de Elena? ¿Alguien las va a regar? La pregunta infantil, patética, fue la confirmación final para ellos de que mi mente ya no estaba ahí. Vi el alivio en sus rostros. El viejo estaba senil, no habría resistencia. Claro, papá, claro, le pedimos al nuevo dueño que las cuide, dijo Bruno, con la prisa de quien tranquiliza a un niño lloroso. Bueno, dije, con un largo suspiro de resignación. Si ustedes, mis hijos, creen que es lo mejor para mí, yo confío en su juicio. Su victoria era completa, o eso creían ellos. Para sellar el trato, insistieron en llevarme a visitar el paraíso el miércoles. El viaje al residencial Villa Plena fue largo. Estaba en los confines de la ciudad, en una zona industrial, apretado entre una bodega y una empresa de transportes. La fachada, que en el folleto parecía soleada y acogedora, en la realidad era descolorida y triste. Mientras entrábamos, yo mantenía una expresión de vaga admiración en el rostro. Vaya, es muy grande, decía, pero lo que veía con mis ojos lúcidos era otra cosa. El olor era lo primero que delataba la mentira. Una mezcla de desinfectante fuerte con un hedor a comida recalentada y una nota de fondo de orina y desesperación. Era el olor de la espera del fin. La alberca climatizada era un estanque de azulejos desportillados en medio de un patio de cemento. La sala de cine era el mismo salón comunitario donde una televisión antigua pasaba una telenovela a una audiencia de unos 10 residentes, sentados en sillas de ruedas o sillones gastados, las miradas perdidas, vacías. Nadie sonreía como en los folletos. Una enfermera nos guió a la suite modelo. Era un cuarto minúsculo, con espacio solo para una cama, un closet empotrado y una pequeña ventana enrejada que daba a un muro de ladrillos. Es muy acogedor,
comenté, mientras mi yo interior gritaba. Eso no era un hogar, era una celda. Una celda limpia, con una cama hecha, pero una celda al fin y al cabo. El lugar donde planeaban depositarme para que desapareciera de sus vidas, para que pudieran gastar mi dinero sin la molestia de mi presencia. ¿Le gustó, papá?, preguntó Bruno, animado. Es seguro, limpio. Va a ser muy feliz aquí. Forcé una sonrisa. Si ustedes son felices, yo soy feliz. En el camino de regreso, no podían ocultar el triunfo. Hablaban sin parar sobre la mudanza, sobre el viaje a París, sobre la subi de Sofía. Creían firmemente que habían ejecutado el plan perfecto. El viejo padre, convencido y dócil, sería tranquilamente transferido a su nueva vida de lujo, o lo que él, en su senilidad, percibiría como lujo, dejando el camino libre para ellos. La noche antes de la firma fue la apoteosis de la farsa. Prepararon una cena de despedida para mí. Hicieron mi platillo favorito, abrieron otra botella de vino espumoso. «Un brindis, papá», dijo Bruno levantando la copa, «por una nueva vida para todos. Usted, en su nuevo hogar, lleno de amigos y cuidados, y nosotros, empezando nuestra familia de verdad, con la seguridad que usted nos proporcionó. Gracias por todo, Fernando. Siempre fue un padre tan generoso», añadió Sofía, con los ojos húmedos de lágrimas de cocodrilo. Sonreí, asentí y me retiré temprano a mi cuarto, diciendo que necesitaba descansar para el gran día. No se opusieron. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, escuchando el sonido de su celebración en la sala. No había tristeza en mí, no había ira. Había solo una calma absoluta, la calma de un hombre cuyos planes, trazados con dolor y previsión, estaban a punto de concretarse. Esta era mi última noche en esta casa. Estaba en paz con ello, porque sabía que, aunque yo me marchara, el alma de Elena, el alma de la justicia, permanecería, y mañana se les revelaría de una forma que nunca, en sus sueños más codiciosos, podrían haber previsto. El teatro estaba a punto de cerrar el telón, y el acto final sería inolvidable. La mañana del viernes llegó con un sol brillante y un cielo sin nubes, una cruel ironía de la naturaleza ante la oscuridad que estaba a punto de engullir a mi familia. Me vestí en silencio, eligiendo el mismo traje oscuro que usé en el funeral de Elena. Era un día de luto, al fin y al cabo. El luto por el hijo que había perdido no a la muerte, sino a la codicia. Bruno y Sofía, por otro lado, apenas podían contenerse. Su alegría era casi infantil, una excitación febril de quien está a punto de abrir el regalo más esperado de su vida. Sofía llevaba un vestido nuevo, floreado, y Bruno silbaba mientras se anudaba la corbata. «Vamos, papá, vamos. No podemos llegar tarde a su gran día», dijo Bruno entrando a mi cuarto sin tocar. «Hoy empieza su nueva vida, mi nueva vida». La frase flotó en el aire, cargada de un significado que solo yo conocía. El viaje a la notaría pública del centro fue un pequeño estudio sobre la hipocresía humana. Hablaban sin parar sobre lo feliz que sería en Villaplena, sobre cómo irían a visitarme todos los fines de semana, sobre cómo la venta de la casa era la mejor decisión para todos. Yo solo miraba por la ventana, el paisaje de mi ciudad pasando como una película antigua, y asentía. Mi docilidad era la calma que precede al tsunami. La notaría era un lugar solemne, con techos altos, muebles oscuros y un olor a papel viejo y cera para pisos que parecía el olor de la propia burocracia. En una sala de juntas privada, los compradores ya nos esperaban. Una pareja joven, ansiosa, los ojos brillando con el sueño de la casa propia. A su lado, la señora Méndez, la agente inmobiliaria, sonreía como si acabara de ganar una comisión histórica. El ambiente era de celebración contenida. Nos sentamos. Bruno y Sofía, a mi lado, protectores, como si estuvieran sosteniendo a un viejito frágil. Mantuve mi papel, la mirada baja, las manos posadas sobre las rodillas, la imagen de la resignación. El notario,
Un hombre serio con lentes de aros gruesos comenzó la lectura del contrato de compraventa. Su voz era un murmullo monótono, enumerando cláusulas, valores, folios reales. Para los demás en la sala era un procedimiento estándar. Para mí era la cuenta regresiva. Cuando llegó la hora de las firmas, el notario se dirigió a mí. «Señor Fernando de Almeida, ¿está usted consciente y de acuerdo con todos los términos de esta venta?» Antes de que pudiera abrir la boca, Bruno intervino poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. «Sí, licenciado, lo está. Mi padre solo está un poco emocionado hoy. Usted sabe, son muchos recuerdos en esta casa, pero está completamente de acuerdo. Ya hemos hablado de todo». Habló por mí. Me silenció. Fue el último y más arrogante acto de falta de respeto. El notario, satisfecho con la respuesta, asintió. Los compradores firmaron, la felicidad estampada en sus rostros. La señora Méndez firmó con un garabato florido. Llegó el turno de Bruno. Tomó la pluma con aire de triunfo. Miró a Sofía, quien le lanzó una sonrisa victoriosa. Ese era su momento, el instante en que la codicia finalmente se materializaba en un contrato millonario. Acomodó el papel. Posicionó la pluma sobre la línea punteada, su futuro a un trazo de distancia. Y en ese preciso instante, la puerta de la sala de juntas se abrió, no con estruendo, sino con una autoridad silenciosa. De pie en el umbral, impecablemente vestido con un traje gris, estaba el licenciado Afonso Monteiro, mi abogado. Su presencia era tan inesperada, tan disonante con la atmósfera de celebración, que todos en la sala se giraron. Un silencio súbito y pesado se instaló. «Pido perdón por interrumpir esta transacción», dijo el lic. Monteiro, su voz calmada pero con un timbre de mando que llenó la sala. Entró, cerró la puerta tras de sí y caminó lentamente hacia la mesa, con su portafolio de piel en la mano. «Mi nombre es Afonso Monteiro y soy el representante legal del señor Fernando de Almeida». La confusión en el rostro de Bruno y Sofía era total. «¿Representante legal? Papá, ¿qué broma es esta? ¿Quién es este hombre?», preguntó Bruno, la pluma aún flotando sobre el papel. «El lic». Monteiro me lanzó una breve mirada, un asentimiento casi imperceptible, y luego se dirigió al notario, ignorando por completo a mis hijos. «Señor notario, con todo respeto a su investidura, creo que hay un error fundamental y un vicio de origen insubsanable en este contrato. El inmueble en cuestión, ubicado en la calle de los Rosales, número 12, no está, y de hecho no estaba, disponible para la venta». La señora Méndez se levantó. «¿Cómo que no está? Tengo un contrato de exclusividad firmado por el hijo y apoderado, el señor Bruno». «Ah, sí, el poder notarial», dijo el lic. Monteiro con una fina sonrisa. «Un poder para actos de administración y pleitos y cobranzas, que curiosamente no incluye poderes para actos de dominio. Un detalle técnico que parece habérseles escapado a todos». Luego se giró, finalmente, hacia Bruno y Sofía. Su voz era fría, precisa, la voz de un cirujano antes de hacer la incisión. «Mi cliente, el señor Fernando, previó, con notable y comprobada lucidez, que su generosidad podría algún día ser confundida con debilidad. Y por ello, hace años, tomó una medida para proteger su patrimonio y, principalmente, el legado de su difunta esposa». El abogado abrió su portafolio y de ahí sacó un documento encuadernado, con sellos y timbres. Lo colocó sobre la mesa con un gesto deliberado. «Tengo en mis manos una copia certificada del testamento en vida del señor Fernando, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad hace 7 años. Me gustaría leer para conocimiento de todos los presentes la cláusula 37, inciso B, que mi cliente poéticamente apodó cláusula de protección del legado de Elena». Los ojos de Bruno y Sofía estaban fijos en el documento, como si fuera una serpiente a punto de atacar. El notario tomó el papel, comenzó a leer para sí mismo, y sus cejas se arquearon con asombro. El lic. Monteiro, sin embargo, se aseguró de leer en voz alta para que no quedaran dudas.
Su voz era como el martillo de un juez. Cláusula 37b. En la eventualidad de cualquier intento de enajenación, venta, transferencia o gravamen de este inmueble por parte de mis herederos directos o sus cónyuges, sin mi explícito y documentado consentimiento ante notario, mientras yo, Fernando de Almeida, me encuentre vivo y en pleno goce de mis facultades mentales, esta cláusula de protección se activará de forma automática e irrevocable. Hizo una pausa dramática. El único sonido en la sala era la respiración pesada de Sofía. La activación de esta cláusula determina la transferencia inmediata de la totalidad de la propiedad a la institución de caridad Hogar Dulce Refugio, como donación perpetua e irrevocable para que el inmueble sirva de albergue para niños desamparados. Cuando terminó de leer, el silencio era absoluto. Un silencio de shock, de incredulidad. El lic. Monteiro entonces asestó el golpe final. En el momento en que usted, Bruno Almeida, firmó el contrato de intermediación con la señora Méndez para la venta de este inmueble, un acto que configura legalmente un intento de enajenación y lo hizo sin el consentimiento explícito del propietario, usted activó dicha cláusula. El mecanismo, como dice el texto, es automático. Miró a la pareja de compradores que estaban pálidos. Señores, lamento informarles que están intentando comprar una propiedad que ya no está en venta. Después a la señora Méndez. Señora, lamento informarle que su comisión se acaba de evaporar. Y finalmente a Bruno y Sofía, cuyos rostros habían pasado del triunfo al horror absoluto. Por lo tanto, en mi calidad de representante legal de la institución Hogar Dulce Refugio, mis nuevos clientes, tengo que informarles que esta casa ya no pertenece a esta familia. Pertenece a partir de este momento a 52 niños huérfanos. Y mis clientes me han instruido para comunicarles que se les concede el plazo legal e improrrogable de 30 días para la completa y total desocupación del inmueble, que será, en breve, la nueva y feliz sede del orfanato. El caos explotó. Sofía soltó un grito, una mezcla de aullido y sollozo, y se giró hacia Bruno, golpeándole el pecho. Tú dijiste que estaba todo arreglado, imbécil, nos dejaste sin nada. Bruno estaba catatónico, el rostro gris, mirándome solo a mí, la boca abierta, la traición y la súplica en guerra en sus ojos. Los compradores le gritaban a la agente, quien balbuceaba, tratando de defenderse. Y yo me levanté, lentamente. Me ajusté el saco. Por primera vez en mucho tiempo, mi columna estaba perfectamente erguida. El viejo olvidadizo, el fantasma, había desaparecido. En su lugar estaba Fernando de Almeida, el arquitecto de esa escena, el guardián de la promesa que le hizo a Elena. Caminé hacia mi hijo, que ahora lloraba en silencio, un llanto de humillación. No sentí lástima, no sentí ira, solo un vacío profundo, la tristeza de una pérdida antigua. Me incliné y le susurré al oído, para que solo él escuchara. Te lo advertí, hijo mío, siempre estuve aquí para ayudarte, pero tú no querías ayuda, lo querías todo. Sin decir una palabra más, le di un asentimiento final al lic. Monteiro. Le di la espalda a la sala en pandemonio, al sonido de su ruina, y salí. Caminé hacia el pasillo, hacia la luz del sol que entraba por la puerta de la notaría, y respiré hondo. Era el primer día del resto de mi vida. Al salir por la puerta giratoria de la notaría, el sol de la mañana me pareció más brillante, el aire de la ciudad más ligero. No miré hacia atrás. No lo necesité. El sonido de la implosión de la vida de Bruno y Sofía era un ruido del que no hacía falta ser testigo. El juez había leído la sentencia. El verdugo había cumplido con su deber. Mi papel en esa escena había terminado. En lugar de regresar a la casa que ya no me pertenecía, caminé hasta una parada de taxis y di la dirección de un pequeño apartamento que el lic. Monteiro me había alquilado.
un lugar temporal para aterrizar. La primera noche en mi nuevo y anónimo refugio fue de un silencio profundo, un silencio que, por primera vez en años, no era sinónimo de soledad, sino de libertad. No se oía el sonido de la televisión a todo volumen de Sofía, ni los pasos pesados de Bruno en el piso de arriba. Solo estaba mi respiración y la certeza de que, a mis 80 años, finalmente había retomado el control de mi propia narrativa. No había sido expulsado, me había liberado. Las noticias de las secuelas, como era de esperar, llegaron a mí en fragmentos, traídas por voces amigas que me llamaban para saber si estaba bien. La primera fue la del Lic. Monteiro, una semana después. Fernando, amigo mío, solo para ponerlo al día, dijo, su voz siempre calmada y profesional. La desocupación del inmueble fue conflictiva. Intentaron argumentar, citar leyes que no existen, pero la orden judicial era incuestionable. Tuvieron que irse. Según los oficiales, la escena fue lamentable. Su nuera culpaba a su hijo a gritos frente a toda la colonia. La hermosa sociedad que tenían, al parecer, no resistió la pérdida del premio. La segunda llamada fue de mi prima lejana, Elsa. Fernando querido, ¿estás bien? Me enteré de lo que pasó. Bruno me llamó, desesperado. Está viviendo de favor en casa de un amigo. Sofía tomó lo que era suyo y regresó a casa de sus padres. Dijo que no se quedaría con un fracasado incompetente. Y Bruno, Fernando no entiende. Te culpa de todo. Dice que eres un viejo cruel y vengativo que le destruyó la vida. Cruel, vengativo. Así me veía él. Era incapaz de ver que el arquitecto de su propia ruina era él mismo. Su codicia había sido la semilla. Su mentira había sido el agua. Y ahora se ahogaba en la amarga cosecha. Sentí una punzada de tristeza. No por él, sino por el niño que fue un día. Pero la tristeza fue pasajera, pues mi futuro me llamaba, y por primera vez era prometedor. Mi plan nunca fue simplemente desheredarlos. Era, ante todo, honrar la promesa que le hice a Elena, y eso fue lo que hice. Rechacé la oferta del Lic. Monteiro de encontrarme una residencia de lujo, con una parte modesta de mis propios recursos que guardé a lo largo de la vida. Renté un cómodo apartamento cerca del centro, suficiente para mí. La verdadera inversión, la verdadera obra, sería la transformación de mi antigua casa. Me convertí en una presencia constante en el Hogar Dulce Refugio, que aún operaba en su viejo y apretado edificio. Al principio, los niños y la hermana Lucía me veían solo como don Fernando, el benefactor misterioso. Pero poco a poco, dejé de ser el donante para convertirme en parte de la familia. Participé en cada etapa de la mudanza y la remodelación. Ayudé a elegir los colores de las paredes de los nuevos dormitorios. Mi antiguo cuarto, donde Elena y yo vivimos, se transformó en una sala cuna para los bebés. El estudio donde ayudé a Bruno con las tareas se convirtió en una biblioteca colorida y llena de libros nuevos. La sala, escenario de tantas celebraciones falsas, se volvió una sala de juegos con juguetes, mesas y una gran televisión para tardes de cine con palomitas. Y el jardín, el jardín de Elena. Ese fue mi proyecto personal. No dejé que nadie lo tocara, excepto los niños. Creé una pequeña hortaliza, donde enseñé a los más grandes a plantar tomates y lechugas. Y los rosales se convirtieron en los maestros silenciosos. Miren, le decía a un grupo de pequeños aprendices, mostrándoles cómo podar una rama seca. Este rosal, como nosotros, a veces necesita que cortemos las partes que ya no le hacen bien, para que las nuevas flores puedan nacer con más fuerza. No es un acto de maldad, es un acto de amor, por la vida que aún va a florecer. Los niños me adoptaron. Pasé de don Fernando a tío Nando, y finalmente a abuelo Nando. Les contaba cuentos antes de dormir, arreglaba los juguetes rotos, mediaba en las pequeñas peleas.
Ofrecía un regazo a los que lloraban por la nostalgia de una familia que nunca tuvieron. Y en los abrazos apretados y sinceros de esos niños, recibía a cambio una fortuna que ningún dinero en el mundo podría comprar. Un día, la hermana Lucía se sentó a mi lado en el porche, desde donde ahora observábamos a los niños correr descalzos sobre el césped. «Nunca tendré cómo agradecerle, don Fernando», dijo, con los ojos húmedos. «Usted no solo les dio una casa, les dio una dignidad que el mundo les había negado». «No, hermana», respondí, mirando mi antigua casa que nunca me pareció tan hermosa. «Yo no perdí mi hogar, solo lo multipliqué por 52. La vida adquirió una nueva rutina, llena de propósito. Había encontrado una familia mucho más grande, más ruidosa e infinitamente más amorosa que la sangre me dio. Y, en el proceso, redescubrí la alegría de vivir, la alegría de ser útil, de ser amado por quien era, no por lo que poseía». Hace aproximadamente un mes, en el aniversario de un año de la mudanza del orfanato a la nueva sede, hicimos una pequeña fiesta en el jardín. Pastel, globos, música. La risa de los niños resonaba, llenando cada rincón de la casa con una felicidad que no había visto en años. Estaba sentado en una banca, bajo la sombra del mango, observando esa escena. Mi perro imaginario, Bobby, que tantas veces me hizo compañía en las horas de soledad, ahora parecía haberse multiplicado en decenas de niños corriendo a mi alrededor. La hermana Lucía, en su pequeño discurso de agradecimiento, pidió que me levantara. Los niños y los voluntarios me aplaudieron de pie, y en ese momento, bajo el aplauso genuino de mi nueva familia, miré las rosas de Elena en plena floración, y sentí su presencia a mi lado, sonriendo. No sé qué pasó con Bruno y Sofía. No pregunté. No me interesa. Su historia, para mí, terminó en esa notaría. Rezo para que algún día encuentren un camino que no esté pavimentado por la codicia. Pero su camino ya no es el mío. Mi hijo creía que mi mayor pobreza era la falta de dinero. Pero la verdadera pobreza, aprendí, es la falta de carácter. Creía que mi mayor tesoro estaba escondido en los ladrillos de esa casa, pero mi verdadero tesoro, descubrí, estaba en la oportunidad de transformar esos ladrillos en un hogar de verdad. A fin de cuentas, no me vengué, resignifiqué, transformé un acto de traición en el mayor acto de amor de mi vida, y al hacerlo encontré la paz. La paz de un viejo que, en el crepúsculo de la vida, descubrió que el mejor legado que se puede dejar no es lo que se acumula para uno mismo, sino lo que se siembra para los demás. Y mi jardín, ahora, está más florido que nunca. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti, y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sale? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.